A mí me gusta mirar a los ojos, ver a quién se está durmiendo, quién está prestando atención. ¿Ya? Importante. Entonces, un día vamos a ver las prácticas, vamos a continuar. El día de hoy vamos a todos tienen que llevar sus modelos y nos vamos a empezar ya a diseñar. Hemos hablado ya acerca del soporte. Acuérdense, ¿no? Cuando nosotros diseñamos, primero hay que paralelizar. Eso ya más o menos lo manejan. Hoy día van a practicarlo, ¿no? En sus modelos. Luego de paralelizar, tenemos que diseñar. Y para diseñar, tenemos que pensar en los tres principios del diseño, que son soporte, retención y estabilidad. ¿Sí? Soporte ya lo hemos visto. ¿Qué cosa da soporte? Y son los apoyos. ¿Está bien? Eso tenemos que practicar también en el laboratorio. Y vamos a empezar con el segundo principio del diseño, que es la retención. ¿Ya? Es la retención. Para amenizar un poquito. Fue su última presentación, nunca más apareció en el. No le voy a pasar de chica, por favor, no se lo toque. El día de su boda. ¿Qué falló? La retención. Entonces, debemos diseñar adecuadamente para que esto no vaya a ocurrir, ¿no? Entonces, hablemos de retención. Entonces, ¿qué cosa es la retención? La retención es la propiedad que debemos de generar en nuestra prótesis para que ésta no se caiga en boca, ¿no? Cuando el paciente realiza su proceso de masticación, de sonrisa, ¿verdad? Entonces, a veces es complicado conseguir muy buena retención. No es tan sencillo. Cuando tenemos muchos pilares, sí, pero cuando tenemos pocos pilares, entonces ya la retención se hace todo un reto. Entonces hay que diseñar adecuadamente. Entonces, existen diversos elementos que nos brindan retención, elementos que forman parte de la prótesis y que nos van a brindar retención. ¿Ya? Se van a ver muchísimos retenedores. Y muchos de ellos tienen sus indicaciones, sus contraindicaciones, ventajas y desventajas. Indudablemente no les pido que se aprendan todo, porque es bastante, pero lo que sí quisiera es que ustedes aprendan, vean cuál es el protocolo a seguir, el criterio, el paso a paso para poder saber qué retenedor nos conviene. Y eso lo vamos a ver ahora en esta clase. Entonces, tenemos retenedores directos y retenedores indirectos. Tenemos retenedores directos, se llaman directos porque se colocan directamente en el pilar que va a sujetar la prótesis. Esos son los directos. Y los retenedores indirectos son unas estructuras que son usados generalmente en los desdentados de extremo libre. Por ejemplo, en la clase 1 y en la clase 2, ¿ya? Tenemos que diseñar retenedores indirectos. ¿Por qué se llaman indirectos? Porque van a actuar en un movimiento muy particular
claro, que ahí he preparado una diapositiva como para que lo entiendan, ¿ya? El extremo libre, y sobre todo el bilateral, el clase 1 de Kennedy, es uno de los desdentados más complicados de diseñar. Hay que calcular muy bien todo, no solo el diseño, sino también la impresión. La impresión es muy diferente, el tipo de dientes que van a colocar, la extensión de la base, etc. Es todo un reto, porque la prótesis se va a apoyar no solamente en los dientes, sino gran parte de ella se va a apoyar en la mucosa. Ya lo escucharon al doctor Marco, no sé si lo escucharon. ¿Se escuchó o no? En la clase pasada. ¿Más o menos? Bueno, ayer habló de las características de la mucosa oral, ¿ya? La mucosa de masticación. Sus propiedades tan nobles que permiten que nosotros podamos colocar una base y que esta base se apoye y soporte la carga masticatoria. Eso no se puede hacer en cualquier zona de la boca, solamente en donde hay mucosa de masticación, ¿se llama, no? Creo que sí, o no. Vamos a contar entonces el examen. Sus características histológicas de esa mucosa que permite que podamos colocar una base acrílica y que esta base soporte las cargas de masticación y sean distribuidas de manera uniforme. Más de una vez les he comentado que me llegan pacientes con prótesis removibles que le han hecho y que no lo usan. ¿Por qué no lo usan, doctor? Me duele, cada vez que como me duele, se mueve, no puedo, se me mete la comida, es todo un tema. Entonces hay que diseñar, ¿no? Adecuadamente. Vamos a lo de los retenedores directos. ¿Qué son los retenedores? Miren, me voy adelantando un poquito a lo que es la clase 1, ¿ya? Miren, esta es una clase 1 de Kennedy, todos ya lo sabemos reconocer. En una clase 1 de Kennedy tenemos acá nuestro extremo libre y acá un extremo libre. El problema con el extremo libre es que la base se va a apoyar sobre mucosa. Ya habíamos comentado que el problema con la mucosa es que tiene una resiliencia mucho mayor que la de los dientes. O sea, la mucosa se hunde más, ¿no? que la de los dientes. Si bien es cierto, nosotros colocamos aquí unos apoyos que están viendo acá, apoyo acá y apoyo acá, ¿ya? Que lo que buscan es que la fuerza masticatoria sea dirigida hacia los dientes. Pero en este caso, en toda esta zona de acá, va a estar ubicada la base. Y de todas maneras ahí va a recibir carga. Entonces, cuando el paciente come, esa base está apoyada sobre la mucosa, que es una base muy resiliente, una mucosa muy resiliente, se hunde. Y esa diferencia de resiliencia hace que se produzca un problema para nosotros, que es la palanca. Entonces, ya vamos a ver cómo vamos a luchar contra esa palanca. Entonces, la palanca va a rotar, o sea, va a rotar la prótesis. ¿Y alrededor de quién? De un eje que se llama línea de fulcrum, así se llama esta carta. ¿Y por dónde pasa esa línea? Por los apoyos de los pilares. Hemos puesto un apoyo acá, otro apoyo acá, trazamos una línea imaginaria y alrededor de ese eje es que la prótesis va a hacer esto, va a pivotear, va a balancear. Ese movimiento es muy perjudicial para el paciente, para la mucosa, es muy perjudicial. Ya más adelante veremos que hay un movimiento que va de oclusal hacia gingival, o sea, desplaza la encía, desplaza la mucosa, y hay otro movimiento que va de gingival hacia oclusal. Por ejemplo, cuando comemos alimentos chiclosos, tenemos nuestro proceso de masticación, ¿no? Cerramos y abrimos. Cuando abrimos, los alimentos tienden a llevar a los dientes que van a estar ubicados aquí, tienden a llevar de gingival hacia oclusal. ¿Se entiende esa parte? ¿No? Cuando masticamos, la base hace esto. La base. Cuando el paciente abre la boca, hace esto. Trata de irse hacia oclusal y rota así. ¿Y alrededor de qué eje rota? Rota alrededor de ese eje. Entonces, aquí hay un problema. Acá hay un problema.
Miren acá. ¿Qué cosa hay acá? Esto que está acá se llama conector mayor. ¿Ya? Ahí lo aprendí, se llama conector mayor. Es un conector que se llama barra virtual. Es el conector de primera elección siempre cuando vamos a diseñar. Entonces, este conector mayor, ¿qué hace? Este conector, cuando el técnico lo confecciona, está ligeramente separado de la mucosa. No toca la mucosa. ¿Por qué? A diferencia del conector del maxilar superior. Los conectores en el maxilar superior sí se apoyan, se sientan. ¿Por qué? Porque la mucosa palatina es una mucosa muy noble, es queratinizada, ¿ya? Entonces, tanto así que el técnico hace como un surquito en el modelo de yeso para que el conector se clave, se apoye, selle para. Pero en la mandíbula eso no puede ocurrir, porque si el conector toca la mucosa, se lastima, le hace guías, salen aftas. Entonces, por eso es que el técnico alivia esa zona, para que el conector mayor que ustedes ven ahí no contacte con la mucosa. ¿Está bien? Pero, miren ¿qué pasa? Como va a ser ese movimiento de gingival hacia oclusal, este conector, miren, el conector, cuando se produce ese movimiento que le digo de rotación a través de ¿cómo se llama esa línea? ¿Cómo dije? Fulcrum, línea fulcrum, ¿ya? La base se va a ir de gingival hacia oclusal. Les pregunto, ¿hacia dónde creen que se va a ir el conector mayor? ¿Hacia oclusal o hacia gingival? Hacia gingival, ¿ya? Porque está rotando alrededor de este eje. Los dientes se van a ir hacia oclusal y el conector menor se va a ir hacia gingival. ¿Y qué va a ocurrir? Se va a clavar en esa mucosa. Entonces, los retenedores indirectos tienen la función de evitar eso, de que el conector mayor se clave en la mucosa. Por eso es que se tienen que colocar unos apoyos lo más lejos de la línea de fulcrum. Se hace seguir la línea de fulcrum, se traza una perpendicular y el diente más lejos, la zona más lejana de la línea de fulcrum son el cíngulo de los incisivos inferiores. Pero ¿qué sucede? Los incisivos inferiores son dientes muy delgaditos, muy flaquitos. Camila, no tienen buen soporte como para poder colocarle un apoyo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dirigimos hacia el distal, hasta encontrar dientes que tengan mayor soporte. ¿Cuáles son esos? Los caninos. Y en los caninos, miren, colocamos un apoyo. Acá un apoyo. Ese apoyo se llama retenedor indirecto. ¿Y cuál es su función? Evita la rotación de la base que va de gingival hacia oclusal. De gingival hacia oclusal. Esa es la función de esos apoyos. ¿Para qué? Para que el conector mayor no se clave en la mucosa. ¿Se entendió esa parte? ¿No? Entonces, esa es la función de los retenedores indirectos. Los retenedores directos son estos que están acá, miren, ¿no? Acá tienen un área, por acá, hay retenedores de barra, por eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Son retenedores directos, que directamente evitan los movimientos que se producen, ¿no? Al momento de la masticación. Ya lo vamos a conocer, ¿ya? Este es el dibujito que tenemos. Vamos a ver. ¿Cómo es esto? Miren acá, chicos. Esta es nuestra base. Esta es la misma base. Que quería hablar. Esta es una lista oclusal. Recuerden, ¿qué cosa es esa línea? Pues línea de fulcrum, ¿no? Esta es la línea de fulcrum. Pero esta es la línea de fulcrum, ¿ya? Alrededor de la cual la prótesis va a girar, va a rotar. Acá le vamos a poner sus dientes. ¿Sí? Esto es una línea que
trata de representar a toda la prótesis, ¿no? Cuando el paciente, de acá empujó el conector mayor, que barra igual, que está acá. Entonces, ¿qué ocurre? Que acá la línea de Fulcrum, cuando el paciente come, tiene una carga sobre el come, y más cristales de la carga, mayor va a ser la fuerza que se va a producir. Una cuestión de palanca, ¿verdad? Es el brazo de potencia bastante largo. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a hacer que la prótesis se mueva. Y se va a producir un movimiento. ¿Qué es este movimiento? Cuando come. O sea, el conector mayor tiende a irse hacia o cruzar, ¿no? ¿Cuál creen ustedes qué elemento de la prótesis evitaría este movimiento? Miren, repito, miren la fuerza de los dientes y miren la fuerza y tiende a hacer ese movimiento de la prótesis. Miren, ¿qué elemento de la prótesis evitaría ese movimiento? El retenedor, ¿pero cuál retenedor? Directo. ¿Cuál de todos? Este exactamente. Este, mira. Este ganchito, como lo hemos ubicado en la zona retentiva, evita que se provoque ese movimiento. ¿Ya? Esa es la función del retenedor directo. Ahí está, ¿bien? Veamos el otro movimiento. Ahora bien, es una fuerza que se produce cuando abrimos la boca por los alimentos pegajosos, ¿no? Tiende a llevar los dientes hacia cruzar. ¿Y qué movimiento se va a producir? Va a ser eso mismo. Ese movimiento. ¿Alrededor de quién? Alrededor de la línea de Fulcrum. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Cuál es el problema? Que esto de acá se va a clavar en la encía. ¿Quién va a impedir ese movimiento? El retenedor indirecto, que son estos que están acá. ¿Ya ven? Esa es la función de los retenedores indirectos. Tienen ver una diferencia entre retenedor directo y retenedor indirecto. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a avanzar un poco más rápido. Les digo una idea más o menos de cómo funcionan los retenedores. Tenemos los retenedores. ¿Qué son los retenedores? Son los elementos que impiden el desarrollo de la prótesis ante la fuerza más que la prótesis. ¿Ya? Los requisitos que debe tener un retenedor. Miren, todos esos requisitos deben de cumplir un retenedor. Y lo vamos a estudiar cada uno de ellos. Soporte, retención, estabilidad, reciprocación, circunvalación y pasividad. Pregunta de examen. Bueno, miren, fíjense acá. Este es un retenedor muy usado. Ya, desde ahora van conociendo. Se llama retenedor tipo A. Este retenedor es un retenedor circunferencial. Tiene una serie de elementos. No solamente el retenedor se le llama al brazo retentivo. El retenedor está compuesto por una serie de elementos que lo vamos a ver. Entonces, todo retenedor debe cumplir el requisito de 1, soporte. Ya sabemos qué cosa es el soporte, ¿no? Es la propiedad que debe tener un retenedor para tratar de que las fuerzas sean dirigidas hacia los dientes, ¿no? ¿Y qué elemento del retenedor consigue eso? Los apoyos, ¿ya? Los apoyos. Entonces, los apoyos forman parte del retenedor y dirigen las fuerzas hacia las piezas pilares. ¿Ven? Ese es el otro requisito que debe tener un retenedor es la retención, porque es su función principal, ¿no? Es la retención. Entonces, miren, ¿qué elemento, qué parte del retenedor
va a generar esa retención, que se llama el brazo retentivo. ¿Ya? El apoyo nos brinda soporte y el brazo retentivo nos da la retención. Pregunto, como ya les comentaba antes, todo el brazo retentivo, para que el brazo retentivo genere retención, chicos, escuchen bien, tiene que ingresar en la zona retentiva. Recuerden, el ecuador nos va a delimitar dos zonas en el diente pilar. El ecuador nos va a marcar dos zonas, una zona expulsiva y una zona retentiva. El ecuador no necesariamente es así bonito, bajito, ¿no? Nos acá, a veces así, a veces al revés, a veces está bien igual, de pronto sube hacia el cruzal. Es muy irregular porque va a depender de la anatomía del diente. ¿Está bien? Pero lo que ustedes deben de recordar es que el ecuador dentario, el ecuador protésico, ¿sí?, va a dividir al diente en dos superficies. Una zona expulsiva y una zona retentiva. También le llaman cono cruzal, cono cervical o gingival. Todos los autores quieren poner su nombrecito, como quieran, pero la idea es que la zona expulsiva es del ecuador hacia el cruzal, zona retentiva del ecuador hacia gingival. El retenedor, para que funcione, chicos, tiene que estar ubicado en la zona retentiva. Pregunto, ¿todo el brazo retentivo? No, si ustedes colocan todo el brazo retentivo en la zona retentiva, eso no sale, a veces no entra, y si entra ya no lo sacas. Solamente debe ingresar, miren, un extremo, la punta del retenedor, miren, más o menos un tercio, aproximadamente un tercio del brazo retentivo es lo que ingresa en la zona retentiva. ¿Está bien? No es todo el brazo retentivo, es solamente un tercio del brazo retentivo. ¿Ya? ¿Y a qué nivel? Este brazo puede estar más cerca del ecuador o más lejos del ecuador. Eso va a depender de qué tanta retención necesitemos, ¿no? ¿Y eso con qué lo determinamos? Con el calibrador. ¿Está bien? Con el calibrador vamos a determinar a qué altura va a estar la punta del retenedor. Si muy cerca del ecuador, más lejos del ecuador. ¿Ya? Otro elemento que debe de cumplir los retenedores son estabilidad. Miren, cuando la prótesis ingresa, para que ingrese, para que este bracito que está acá, miren, este bracito entre, tiene que deformarse. ¿Ya? Ese brazo de metal se tiene que deformar para poder entrar, o sea, va a generar una fuerza. Y si el paciente todos los días coloca y lo retira la prótesis, constantemente ese pilar va a ser sometido a una fuerza. ¿Qué ocurre cuando lo sometemos constantemente, periódicamente a una fuerza? ¿Qué pasa con el diente? Se mueve. Entonces hay que contrarrestar esa fuerza. ¿Y cómo se contrarresta? Porque un bracito que saca, que va en el lado opuesto del brazo retentivo. Ese brazo se llama brazo opositor. Así se llama, brazo opositor. Se te va a caer el celular, ¿no? Eso se llama brazo opositor. Y miren la diferencia entre el brazo retentivo y el brazo opositor. ¿Qué diferencia tiene? Este es el brazo opositor que le da estabilidad y este es el brazo retentivo. ¿Qué diferencia tiene? Uno más largo. ¿Qué diferencia? Exacto. El brazo opositor, todo el brazo opositor está en zona expulsiva. En cambio, el brazo retentivo solo la parte final ingresa. Esa es una de las mayores diferencias, chicos. ¿Ya? No vayan a dibujar el brazo opositor en la zona retentiva. El
brazo opositor siempre va en zona expulsiva, del ecuador hacia el cruzado. Puede estar encima del ecuador o no, cerca o cruzado. Uno de los problemas con el brazo opositor es que si el ecuador está muy oclusal, porque hay casos, por ejemplo, en las premolares inferiores, ¿no? Como las premolares inferiores se inclinan hacia el ecuador, entonces el ecuador sube, se pone muy oclusal. Y le queremos colocar un brazo opositor, el brazo opositor queda muy arriba. ¿Y qué ocurre? Cuando cerramos, va a chocar, va a contactar el brazo opositor, generando una interferencia. Entonces, en esos casos, cuando nuestro ecuador está muy cerca o cruzal, ¿qué hacemos? Tenemos que modificar ese ecuador. ¿Ya? Con una fresa trombocónica, ¿qué hacemos? Bajamos, desgastamos, ¿ya? Inclinando la fresa para que ese ecuador se vaya un poco hacia el cervical, de tal manera que podamos colocar ese brazo opositor. Ese acto de modificar el ecuador se llama preparación bioestática, así se llama, preparación bioestática. Igual, cuando queremos colocar el apoyo hay que hacer un eje, ¿no? Se llama preparación bioestática. ¿Ya? Se llama preparación, es un capítulo acá. Entonces, este es el brazo opositor. El brazo opositor debe estar en la zona expulsiva, debe ser pasivo. Generalmente es más grueso. En cambio, el brazo retentivo, la parte final se afina. ¿Para qué se afina? Para que tenga mayor flexibilidad. Si es muy grueso, eso cuando quiera entrar no se deforma. Va a estar muy difícil que ingrese en la zona retentiva, o si no genera daño, genera mucha fuerza. Por eso los brazos retentivos de su parte final tienen punta, que es más delgadito, para que pueda deformarse, para que sea un poquito más flexible. En cambio, los brazos opositores son los rodones ni la mitad, no se puede dejar. ¿Ya? Otro requisito de un retenedor es que debe tener reciprocación, ¿no? Entonces, miren, ante la fuerza que se genera, ¿no?, por el brazo retentivo, debe haber una fuerza que contrarreste eso. Y no da el brazo opositor. Como el brazo opositor está en zona exclusiva y el brazo retentivo sobre la parte final. Otro elemento, circunvalación. ¿Qué significa? Que los elementos que forman parte del retenedor, ¿ya?, que son el apoyo, el brazo opositor, la placa proximal, acá hay una placa proximal, y el brazo retentivo, entre ellos todos deben de rodear al diente más de 180 grados. ¿Okay? Más de 180 grados. En este caso, este es un áquer. El áquer es muy sencillo de cumplir con la circunvalación, porque el áquer tiene que abrazar más de 180 grados, porque si no, se escapa, se suelta. Como se va a generar una fuerza ahí, el diente se puede soltar y se puede producir un movimiento indeseado. Por eso que el brazo, tanto el brazo opositor como el brazo retentivo, ya deben de abrazar al diente más de 180 grados. ¿Qué otro requisito debe tener nuestro retenedor? Es que debe ser pasivo. Una vez que ingresa, debe ser pasivo. El único momento en donde el paciente va a sentir una ligera presión es cuando ingresa la prótesis. Después de que ingresa ya no debe de sentir ninguna fuerza, ninguna presión. O sea, esos retenedores deben de ser pasivos una vez que ingresado la prótesis. ¿Ya? Ahora hablemos de un elemento muy importante, que es la flexibilidad. ¿Ya? La flexibilidad. ¿Por qué es importante la flexibilidad? Porque va a depender de la flexibilidad de nuestro retenedor para poder seleccionar el tipo de calibrador que vamos
vamos a usar al momento de diseñar, ¿ya? Tiene que ver con la flexibilidad. O sea, recuerden que hay tres calibradores, un 0.25, 0.25, 0.50 y 0.75. ¿Está bien? Entonces, cuando escojo uno de ellos, va a depender de la flexibilidad. ¿Qué tan flexible es mi retenedor? ¿Qué factores influyen en la flexibilidad? ¿Qué factores influyen en la flexibilidad? Uno, el diámetro. Lógico. Mientras más diámetro tiene el retenedor, es más flexible o más rígido. Más rígido. ¿Está bien? Más rígido. Por eso, ¿necesito que el brazo retentivo sea flexible? Sí. ¿Dónde? En su tercio final. Por eso que su diámetro es más pequeñito. Pues el técnico lo hace más fino, ¿verdad? Para que pueda deformarse, para poder entrar a la zona retentiva. En cambio, el brazo opositor es más grueso. Esa no necesita deformarse, necesita darle estabilidad. Por eso que es más grueso el brazo opositor. ¿Qué otro elemento influye en la flexibilidad? Es la longitud. Mientras más largo, ¿es más flexible o más rígido? Flexible. ¿Está bien? Mientras más largo es más flexible. Y van a encontrar ustedes retenedores muy cortitos. Por ejemplo, un áquer de una premolar es bien cortito. Aparte que no hay mucho espacio, ¿no? Entonces, ese áquer en la premolar va a ser muy rígido. En cambio, en una molar inferior, ese mismo áquer y es un poco menos rígido. ¿Por qué? Porque es más largo, tiene más superficie para poder alargar el retenedor. Hay un retenedor que es un solo brazo que da la vuelta, así que se llama circunferencial. Ese retenedor es recontra flexible, porque es un solo brazo que da la vuelta a todo. Se llama retenedor circunferencial o retenedor en anillo, como vamos a ver. ¿Sí? Es muy flexible. Entonces, la longitud afecta a la flexibilidad. El adelgazamiento también, si ya lo comentamos, el adelgazamiento del brazo. La forma del brazo. La forma del brazo. Pregunta: ¿quién está durmiendo? Todos están atentos, ¿no? Ya, mi delegadito. Dime, de esas dos, mira, esto de acá se llama, ¿qué forma tiene? Redondo, ¿no es así? ¿Y esto qué forma tiene? ¿Sabes qué forma se llama? ¿Sabes cómo se llama esa forma? Media caña, así se llama. Es como que al alambre tú lo partes por la mitad, ¿no? Y te queda esta forma. Se llama media caña. ¿Cuál de los dos crees que es más? ¿Cuál de los dos crees que es más flexible? El redondo es más flexible. ¿Tú qué dices? El redondo. ¿Sí? ¿De acuerdo? El redondo, efectivamente. El redondo es más flexible. Y es media caña, es más rígida. Y los retenedores que solemos usar en la PPR, que ustedes van a confeccionar, ¿ya? Sus retenedores tienen esta forma, miren, de media caña. Se asientan bien a la superficie, ¿entienden? Tienen esta forma. Entonces, ¿es más rígido o más flexible? Más rígido, ¿ya? Los retenedores que solemos usar por su forma es más rígido. ¿Alguna vez usamos esto? Sí, sí. Eso va a depender de las indicaciones que le damos al técnico. Tipo de metal. El tipo de metal afecta a la flexibilidad de ese retenedor. Por ejemplo, ¿podemos usar alambre ortodoxe? Sí, hay casos en los que se usa alambre ortodoxe, cuando queremos mucha flexibilidad. Hay casos en que usamos alambres hechos de aleaciones. Por ejemplo, el que nosotros usamos y vamos a usar, esa base metálica que vamos a confeccionar, es de una aleación de cromo, cobalto y níquel, ¿ya? Y eso es un metal muy, pero muy rígido. Es bien rígido la aleación de cromo, cobalto y níquel.
que es lo que solemos usar. Pero podemos combinar, podemos hacer conector mayor de cromo cobalto y el retenedor se hace solamente de un alambre más flexible. Se puede usar un alambre, por ejemplo, los alambres que para hacer las miplas, ¿no? ¿Han visto cómo doblan? Ese alambre es de mecánica. Es un alambre, ¿no? Tipo ortodoxo, ¿no? Ese es más flexible. Pero la pregunta es, chicos, ¿cuándo utilizo mayor flexibilidad y cuándo menos? En un diente pilar que periodontalmente está afectado, ¿usaría uno flexible o uno rígido? Flexible. Si le pongo uno rígido, lo termino de matar a ese diente. Si tengo una prótesis en la cual solo tengo 3 dientecitos o 4 dientecitos anteriores, estos incisivos, estos flacuchos, ¿qué me conviene? ¿Uno rígido o uno flexible? Flexible. ¿Ya? Entonces, de esa manera es como que vamos a ir analizando, ¿ya? Cuándo utilizo uno flexible y cuándo uno rígido. Si tengo una molar fuerte, un paciente braquicéfalo como yo, con unos maceteros espectaculares, ¿no? Y que el hueso es fuerte, ¿no? Me pondrá un arco rígido, ¿no? Porque mi diente me lo permite. Pero un incisivo, un tónico céfalo, de una musculatura bastante, no digo débil, ¿no? Entonces, los dientes se mueven con suma facilidad, un braquicéfalo, un dólicocéfalo. En cambio, un braqui no, anda muy bien a un braqui, es más difícil, ¿ya? Porque tiene un mejor soporte. Entonces, de esa manera es como voy jugando para poder seleccionar, ¿no? El grado de flexibilidad de mi retenedor. Ya saben que depende del tipo de retenedor, ¿no? Otro elemento a tener en cuenta es el grado, cantidad y grado de retención utilizado por un retenedor. Pregunto. Aquí. Tienes 3 puntos. Esos 3 puntos puede ser la ubicación de la punta de tu retenedor. Este de abajo, aquí, ¿iría uno rígido o uno flexible? ¿Ubicas? ¿Más o menos? A ver, ¿qué dice? Este punto de abajo, ¿iría uno rígido o uno flexible? Flexible. Porque, miren, si ponemos un rígido, miren, todo esto tiene que vencer para poder llegar acá. Demasiada fuerza. Entonces necesitamos uno flexible para que pueda llegar acá. Aquí, ¿qué me convendría? Uno más rígido, ¿no? Porque es pequeñito la zona retentiva. Entonces me conviene uno más rígido. Entonces, la cantidad de retención es importante, ¿no? Para poder determinar cuál utilizo uno más flexible y otro no. Esto nos da el calibrador, que no lo conocemos, ¿no? Esa numeración, si encuentran por ahí, lo que pasa es que esta numeración tiene que ver con pulgadas. Que hemos visto nosotros tiene que ver con milímetros, 0.25 milímetros, 0.5, ¿no? 0.75. Este es de pulgadas, ¿ya? No se vayan a confundir, ¿ya? Es una foto importante. Entonces, esto que hemos aprendido cómo usamos el calibrador, ¿ya? Para poder determinar, este vástago tiene que contactar con el ecuador y la parte más amplia del calibrador debe marcar. Si yo esto lo bajo, si va a seguir contactando con el ecuador, entonces va a quedar en el aire, ¿no? Entonces, donde contacta, ese es el punto exacto de donde voy a plantar, ¿no? Miren. Por ejemplo, el embate, puede ahí. Entonces, el calibrador una vez tiene, ¿no? Entonces, ahora sí ya vamos a entender qué cosa es un trazo retentivo. Recuerden que solamente el tercio final ingresa a la zona retentiva. El tercio final. Este es un retenedor de bar, viene de acá, que es igual a la principal. Los retenedores que son populares, a ocultar, a principal. En cambio, los retenedores
barra, vamos a verlo, viene de gingival hacia oclusal. Y toda la parte final ingresa en zona de los contacto. Eso está por fuera. Eso está por fuera. El brazo opositor, el apoyo cruzal, el cuerpo retenidormente. El apoyo se tiene que unir con el brazo opositor y con el brazo retentivo, ¿ya? Y a veces cometemos el error de que cuando preparamos, no preparamos el espacio para que entre el cuerpo. Solo hacemos una cavidad para el apoyo, pero recuerden que ese apoyo se tiene que unir con los demás elementos. Por eso cuando hacemos la preparación biostática, no solo preparamos para el apoyo, sino para que entre el cuerpo. Después, este cuerpo que de acá se tiene que unir con el conector mayor. ¿Cómo se une? A través de esta que se llama conector menor. Es lo que une el apoyo del cuerpo con el conector mayor, a través del conector menor. ¿Y acá está? Ya, después tenemos retenedores indirectos de la UNAM. Tenemos retenedores intracoronarios y extracoronarios. Los intracoronarios son los famosos ataches, ¿no? En donde colocamos unos espacios, ya no se usa eso ya, prácticamente, ¿ya? Pero antes era así, en la corona se hacía un espacio y aquí entraba el machito de la prótesis, ¿no? Entonces hablamos de un retenedor intracoronario. También a esto, miren, ahora se hacen así. Estos son ataches que evitan de colocar un retenedor. Claro, a ver, ya, es un vegetativo, miren, pacientes muy mal higiene, tuvo que ser sendodón, explico, y le colocó un atache, y su prótesis. Ya no lleva retenedor. Pasamos rápido de eso. Y los retenedores extracoronales son los retenedores circunferenciales o de barra. Son retenedores circunferenciales o de barra. Vamos a ver algunos. Esto es lo que tienen que aprender. Los circunferenciales tenemos áquer, retenedor de acción posterior, retenedor de acción posterior, retenedor seccionado, retenedor en anillo, anzuelo, llano, de áquer, múltiplo, retenedor medio vital de Roach. Y en los de barra tenemos retenedor en G, en C, en I, en X, Y, Z, W. Entonces, hay de diferentes tipos, ¿no? Pero vamos a ver la diferencia de cada uno de ellos muy rápidamente. Así que la cosa se la voy a pasar para que estudien, ¿ya? Es bastante conocido. El áquer. El retenedor de áquer, acuérdense, es el retenedor de primera elección. Siempre que tengan que diseñar, piensen primero en el áquer, ¿ya? Es el retenedor de primera elección, ¿ya? Es el áquer. Ahí usted lo ve, está constituido por su apoyo, su brazo retentivo y su brazo opositor. Acá está, su brazo retentivo, su brazo opositor. ¿Cuánto está indicado? ¿Qué tipo de calibración? 0.10 a 0.25. O sea, no puede ser, no es muy flexible. Por eso que el punto debe ser lo más cerca al ecuador. ¿Está bien? Con el calibrador 0.10. A ver, sacamos una vega. Es 0.25 o 0.50, ¿ya? ¿Cuándo está indicado este retenedor? En clase 3. En clase 3. O sea, cuando tengo un pilar anterior y un pilar posterior, puedo utilizar un áquer. Ese es el calibrador. Acá en este caso, miren, esto es una clase 3, ¿no? Es un desdentado. Una puede dentro soportada, tiene que ir a y puedo diseñar un áquer. Entonces aquí mi retenedor de primera elección, ojo, de primera elección sería un áquer. También en pilares posteriores de la clase 4, es una clase 4. Aquí de primera elección es un áquer, es el que está acá. O un doble áquer, este es un doble áquer. También dice en el lado del pilar de una ocasión de vibración, ya son variaciones. Por ejemplo,
En este tipo es una clase 1, modificación 1. ¿Dónde pongo agua? Acá, porque tiene pilar anterior y pilar posterior. En zonas de extremo libre no se coloca, generalmente no se coloca agua. Se coloca otro tipo de retenedor, que son los retenedores en barra. Esta es una clase. Es una clase 2, ¿no? Es una clase 2. ¿Dónde coloco el láser? Aquí. No aquí. Aquí no. Aquí va por otro tipo. Ya veremos, ¿no? En extremo libre no va, generalmente no va retenedor circunferencial. Van generalmente retenedores en barra, como vamos a ir viendo, ¿verdad? Contraindicación, lógico, en extremo libre. En extremo libre está contraindicado, ¿no?, los retenedores acres. ¿Por qué? Ya veremos en la siguiente clase. Y otra condena es cuando el ecuador o la estética no lo permite, ¿no? Va a haber situaciones ya en las cuales la estética va a pesar de ser una clase 3, dentro soportado, etc., ya me indican de que ahí no le voy a colocar un acre. ¿Por qué? Porque puede ser una primera premolar superior, en que el paciente se ríe como magalinalina, y que muestra hasta el fondo de surco. ¿Le pondrías un acre? No. Entonces hay que buscar otra alternativa. ¿Ya? Entonces la estética cobra importancia. Ventajas del acre. Le da buen soporte, tiene un buen apoyo, es un diseño muy sencillo, fácil de construir, no se deforma fácilmente, se puede usar como una base de metal, o también como una base de acrílico. Cuando hemos hablado de la PPR de acrílico, esas famosas whiplash, ¿ya? Esas whiplash se puede hacer un acre. Se manda a colar solamente el acre y el acre se coloca en la base acrílica. ¿Ya? Acá, miren, es una whipla, en la cual le han hecho un suave, ¿no? Y la han colocado dentro de la base. Desventajas del acre, pero como todos los retenedores pueden favorecer caries, ya como todos los retenedores. Es antiestético, sí, un brazo opositor, bastante largo, ¿no?, que cruza toda la cara vestibular, entonces puede ser un poco antiestético. Aún. Bueno, chicos, así como ustedes van a terminar, van a tener que hacer su tesis, por favor, les pido una colaboración con su compañera para que llenen una encuesta. ¿Ya? Tienen menos de 10 minutos.